6 de febrero de 2022, quinto domingo ordinario. Las lecturas de este domingo están tomadas, la primera del libro del profeta Isaías, capítulo 6, versículos del 1 al 8. La segunda lectura tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 11. Y el evangelio está tomado de Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Como cada domingo tomamos en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal. Hacemos una primera lectura atenta, pausada, de los 3 pasajes y pasamos a escuchar los comentarios. La primera lectura está tomada del libro del profeta Isaías, capítulo 6, versículos del 1 al 8. La visión que nos comparte hoy Isaías forma parte de una unidad un poco más larga. Abarca el capítulo 6, versículos del 1 al 13, y nos narra con un poderoso lenguaje simbólico el momento en el que el profeta recibe de Dios el llamado, la vocación, y se compromete a desarrollar su ministerio profético. Recomiendo vivamente leer la unidad completa 6, 1 al 13. En medio de un marco litúrgico, Dios aparece como el Rey del universo. Su trascendencia divina queda evidenciada por la presencia de unos seres alados, seres como de fuego, que entonan un himno que proclama a Dios 3 veces santo. El himno litúrgico que cantamos al inicio de la plegaria eucarística en nuestras misas está inspirado en esta proclamación angélica. Ante esta magnificencia, Isaías se hace consciente de su indignidad. No es más que un hombre impuro que vive en medio de un pueblo impuro. Participa de la condición pecadora del pueblo al que será enviado. La alusión a los labios impuros y a la acción purificadora del serafín que se acerca a la boca del profeta con un carbón encendido tomado del altar, indica que la misión que Isaías recibirá tiene que ver con el ejercicio de la predicación. La palabra del ser alado inviste de autoridad al profeta y lo capacita para desarrollar la misión que ha de encomendársele. La disposición de Isaías sorprende. Confiado en la llamada que recibe, está dispuesto a asumir la responsabilidad de hablar en nombre de Dios, aun cuando no conoce todavía las dificultades que encontrará. El final del pasaje, capítulo 6, versículos del 9 al 13, que no queda incluido en la lectura litúrgica, evidencia la cerrazón a la que se enfrentará el anuncio profético, la dureza del corazón del pueblo a quien Isaías tiene que predicar. Pero la palabra del profeta está siempre abierta a la esperanza. Dios suscitará una 10ª parte, es decir, un resto pequeño que servirá de semilla para el renacimiento del pueblo. La palabra de los profetas es siempre un desafío. Por ella somos llamados a mirar la vida y a discernirla desde una perspectiva distinta a la del mundo. Para nosotros los cristianos, esta perspectiva salvadora es la que nos comparte Jesús, el profeta por excelencia. La segunda lectura está tomada de la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 11. Todo el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, que es inusualmente largo, el capítulo 15 tiene 58 versículos. Está dedicado a iluminar algunas inquietudes que los corintios le habían hecho llegar a Pablo a propósito de la suerte de los difuntos. ¿Qué pasa con los que mueren? Para responder a las dudas de los corintios, el apóstol partirá de su fe farisea, que confesaba la resurrección de los muertos. La misma fe farisea que usará después como defensa cuando tenga que comparecer ante el Sanedrín después de haber enfrentado un intento de linchamiento en el templo de Jerusalén, como nos cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, versículo 6. Pero aquí Pablo no es solamente un fariseo, sino es sobre todo un seguidor de Jesús, un apóstol, un misionero. El apóstol confesará que el Padre ha resucitado a Jesús y lo ha hecho primicia de resurrección. Es decir, sabe que la resurrección de Cristo tiene un sentido salvífico, que se extiende a todas las personas que creen en Él, a quienes les ofrece un nuevo horizonte. Así que a lo largo de todo este capítulo 15 hablará de la resurrección del Mesías
y de la resurrección de los creyentes. En la lectura de hoy escuchamos la primera parte de esta larga disertación. Se trata del anuncio del misterio pascual de Cristo, tal como ha sido formulado por la tradición apostólica y que Pablo ha recibido y a la que quiere permanecer fiel hasta en sus más mínimos detalles. Garantía de esta fidelidad es la experiencia que nos han transmitido aquellos que fueron testigos presenciales de las apariciones del resucitado. Pablo enumera a estos testigos y se coloca también él al final de la lista, consciente siempre de su indignidad, pues de perseguidor fue llamado por el resucitado a ser su apóstol. La comunidad cristiana no es otra cosa que una gran cadena de testigos de la resurrección. La dimensión salvífica del misterio pascual se hace presente en el mundo a través del testimonio cristiano. Bautizados en la muerte y en la resurrección de Jesús, queremos alcanzar junto con Cristo la vida eterna. Creer en la resurrección significa comprometerse a vivir ya como resucitados, superando entre nosotros todo tipo de odio y de división. El Evangelio está tomado de Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 11. Los 4 evangelios son unánimes al señalar que desde el inicio de su ministerio Jesús se hizo de un círculo de discípulos. Entre ellos, el grupo de mayor intimidad con su maestro será el grupo de los 12. El discipulado iniciaba siempre con una llamada personal de Jesús y continuaba con una convivencia en la que los discípulos y discípulas recibían de su maestro enseñanzas más intensas. A diferencia de Marcos, el evangelio más antiguo, que coloca la llamada de los primeros discípulos en el inicio de la actividad de Jesús antes de que éste realizara milagros, Lucas, en cambio, muestra a Jesús llamándolos después de su comparecencia en la sinagoga de Nazaret, que escuchamos los 2 domingos pasados, cuando ya, como testimonia Lucas, Jesús ya ha hecho algunos milagros, según nos cuenta Lucas 4, versículos del 31 al 41. En lo que coinciden ambos evangelios es en situar la escena en el lago de Galilea. Nuestro pasaje presenta 2 barcas, con los pescadores lavando las redes después de una jornada de trabajo. Experto pescador, Pedro advierte a Jesús, cuando éste le pide echar las redes para pescar, que han trabajado toda la noche sin éxito, por lo que era muy probable que no pescaran nada. Pero Pedro confía en la palabra de Jesús y la pesca es abundante. Jesús comienza a formar el grupo de sus discípulos en el contexto de una pesca que alcanza un éxito fuera de lo común, gracias a la fuerza de la palabra del Maestro. Pero no solamente eso, Pedro, junto con sus compañeros Santiago y Juan, comenzarán a ser desde ahora pescadores de personas, significando con ello el inicio de un camino discipular que insinúa ya el papel que Pedro tendrá más adelante en el grupo de los 12. Pedro, antes de seguir a Jesús, reconoce su situación de pecador. Pero Jesús, que conoce nuestros límites, lo llama a no temer y a participar de su misión. La barca de Simón se convierte entonces en la palestra desde la que Jesús enseña. Uno de los símbolos hallados en las antiguas tumbas cristianas de tiempos del Imperio Romano es la barca. La iglesia es como una barca en la que trabajamos para hacer presente a Jesús, confiados no en nuestras débiles fuerzas, sino en su poderosa palabra. Como Pedro, también nosotros reconocemos nuestra indignidad, porque somos todos pecadores. Pero junto con él, escuchamos la llamada de Jesús a seguirlo en esta pesca de salvación. Jesús nos invita a participar de su misión, no porque seamos perfectos, sino invitándonos a poner nuestra fuerza en su palabra. Hasta aquí los comentarios de las 3 lecturas de este domingo. Tomamos de nuevo en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal. Hacemos una segunda lectura de los 3 pasajes, pausada, calmada, esta vez en oración, y estamos ya listos para participar de la Eucaristía.